Hola amigos, bienvenidos a esta clase. Pues esta es una de las clases muy pequeñas. En esta clase vamos a hablar de dos cosas muy importantes. Primero, vamos a aprender a solucionar errores de conexión cuando nosotros trabajamos en memorias UFS. ¿Ya? Recuerden que hay dos canales, modificación de sockets MMC y modificación de sockets UFS. Entonces estamos en canal modificación de sockets UFS. Vamos a aprender a corregir errores de conexión cuando nosotros trabajamos soldando los cablecitos, como en este caso, en memorias UFS, ¿ya? Entonces vamos a hablar de errores de conexión a la hora de trabajar con las diferentes herramientas de ACJTAG, Medusa Pro 2, MIPI-Tester, en cualquiera de ellos. Siempre hay errores, no nos conecta, si nos conecta, pero no sabemos por qué. Entonces aquí vamos a aprender el porqué de las cosas. Y como en segunda instancia vamos a aprender también a conectar. Muchos me lo preguntaron, ¿cómo usted usa un solo adaptador en ACJTAG? Usar ese mismo en Medusa Pro 2 y ese mismo en MIPI-Tester. Entonces, ¿cómo lo usan? ¿Qué es lo que yo hago para usar este mismo? Eso es lo que voy a aclarar también. Recuerden que el adaptador para UFS, en caso de ACJTAG, el más estable es esta negra que están viendo ustedes acá, que sería VGA 254 UFS. Y el rojo que trae esta de acá, que viene 3 en 1, que es de fabricante IceFriend o IceFriend, como se quieran llamarlo, es inestable, casi nadie lo usa, pero sí yo lo uso. ¿Será que conmigo trabaja bien? No, sino que yo tuve que hacer muchas modificaciones para que me trabaje bien. Yo nunca lo usaba antes, siempre usaba esta. ¿Y por qué ahora no uso esta y yo uso esta? Porque esto es más pequeño y puedo adaptar a cualquiera de otros. En cambio, esto es muy incómodo usarlo con socket y todo, estar conectando y soldando acá. Recuerden que cuando soldamos en este sector es más estable y aquí no tanto. ¿Y por qué todo eso? Vamos a explicar en un esquema que yo tengo acá preparado. Entonces no se lo pierdan en este video, ¿bien? También vamos a hablar de modificación de Medusa, algo Medusa Pro 2. Primero vamos a hablar errores de conexión. Existen actualmente dos tipos de errores. Errores de alimentación. Alimentación se refiere a lo que es alimentación de voltaje. Antes de entrar a esto, quiero aclarar que esta modificación o todo lo que vamos a hablar en esta clase solamente tiene que ver en ISP, soldando los cablecitos. No tiene que ver nada con el socket. Cuando nosotros trabajamos con socket no se necesita ninguna modificación en ninguna herramienta, ni en ACJTAG, ni en MIPI-Tester, ni en Medusa Pro 2, y ninguno van a necesitar modificación. Todo esto es para ISP. Entonces, nota, por favor, tomen en cuenta lo que estoy mencionando. ¿Bien? Hablaremos del error de conexión. Hay dos errores. ¿Cuáles son? Mala alimentación y mala comunicación de línea de datos. Entonces, el error se resume en dos. ¿Ya? Entonces, hay dos. Bien. Entonces, en esas dos también se subdivide. Primero hablaremos de lo que es pero vamos a hablar, primero vamos a abrir esta imagen. Miren, acá tenemos una imagen que dice, ya tenemos una imagen para poder corregir en ACJTAG y en MIPI-Tester. Entonces esto le sirve para ACJTAG y MIPI-Tester, no le sirve para Medusa Pro 2. Para Medusa Pro 2 es diferente. Voy a explicar, si tengo tiempo voy a subir otra imagen como esta. Esto es el antes, como viene configurado la herramienta de fábrica, y eso es después de modificar. Por eso dice antes y después. Entonces, eso es lo que nos sirve para corregir errores, y esto es como viene ya de fábrica la herramienta. Recuerden que esto solamente es para ISP, para socket no tienen que hacer ninguna de estas modificaciones, no, entonces así. Bien, ahora, exactamente lo que es la caja estaría en este sector, el puerto de la box, y esta de acá abajo, que sería soldar este lugar, y estos redonditos que ustedes ven acá, estos serían lo que es la soldadura del pinout. Entonces vamos a pasar la cámara para que puedan entender. Entonces, esto sería el puerto de la box de acá. Esto justamente sería esto lo que les acabo de mostrar, donde se va soldado los cablecitos, ¿verdad? Entonces ahí. Entonces vamos a ir analizándolo desde el puerto de la box hasta aquí abajo, cómo viene configurado de fábrica la herramienta ACJTAG, Medusa Pro 2, MIPI-Tester. Todas van a traer misma configuración. Lo importante es entenderlo, ¿no? Bien, miren, recuerden que lo que es las líneas, las memorias UFS tiene cuántos canales de comunicación para transferir datos. Tiene dos canales, canal 0 y canal 1, y por ISP trabajamos solamente con canal 0, y canal 0 tiene 4 líneas de datos, que son justamente estos que estamos viendo ahí, y entre esos tiene TX canal 0 negativo, TX canal 0 positivo. ¿Ya? Para resumir, TXN, TXP, RXN, RXP, ¿verdad? Las 4 líneas. Ahora, estas 4 líneas salen de la caja
llegan a una resistencia, que se chocan a esa resistencia, y esta resistencia hace un puente, atraviesa esa resistencia y recién llega a lo que es a donde nosotros vamos a soldar. ¿Dónde? Donde lo que les acabo de explicar. ¿Dónde nosotros soldamos? Aquí en el pinout. En Medusa Pro 2, donde se suelda es en otro lugar, ¿verdad? Eso el orden va a traer diferente. En este caso sería en este sector, que yo no lo uso, que mejor hice un adaptador que vamos a hablar muy pronto, ¿ya? Bien, perfecto. Hasta ahí está claro. Yo creo que estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Ahora, estos van a venir, traen dos resistencias. Miren, si se dan cuenta, sale del puerto de la box. Voy a habilitar mi lápiz. Sale del puerto de la box. Bien, sale del puerto de la box, viene a esta dirección, llega a esta resistencia, atraviesa esa resistencia y recién llega aquí. Miren, esta resistencia de acá, estamos hablando del ESOR número 1, que sería ESOR de líneas de datos. O sea, estamos hablando aquí. Luego vamos a hablar ESOR 2, que sería voltajes, que sería estas acá. Entonces, apunten eso, ¿ya? Estamos hablando ESOR 1, estas líneas de datos. En eso se involucran las resistencias. Siempre van a traer resistencias. Eso es lo que voy a explicar. Bien. Entonces, hay una resistencia que está en serie y otra en paralelo. Tranquilo. Si no sabe qué es en serie y paralelo, es muy fácil. Se lo llama serie cuando un componente SMD, como en este caso una resistencia, está conectado a una sola línea. Miren, este lado sería su conexión donde está soldado y esto es otro extremo donde está soldado. Vamos a cambiar de color. Esta resistencia está soldado aquí a esta línea y en otro extremo también está soldado a la misma línea. Las dos conexiones, esta y esta, son misma línea. Si se dan cuenta, es misma línea. A eso se le llama serie, ¿ya? Y se le llama paralelo cuando está conectado a dos líneas que son diferentes. En este caso, este extremo está soldado a una línea que sería esta línea, que es esta de acá. Y en otro extremo está soldado a lo que es GND o tierra o negativo, ¿verdad? Entonces, esto se le llama paralelo. Entonces, las cuatro líneas van a venir conectados así, una resistencia en serie, otra resistencia en paralelo, serie, paralelo, así. Todas van a venir conectados así, las cuatro líneas. Hasta ahí está claro. Después la línea CLK también viene así, uno en serie, otro en paralelo. Viene la línea reset, viene conectado, nace. La línea reset originalmente es la línea BCCQ, o sea, la línea reset es BCCQ, pero lo coloco en una resistencia y después de la resistencia cambia de nombre, que ya es la línea reset. Tiene un voltaje de 1.2 voltios. La línea BCCQ también es 1.2 voltios, o sea que la línea 1.2 voltios original es la línea BCCQ y la línea reset sería ya el falso BCCQ. Eso ya sería, cambia de nombre, la línea reset, ¿no? Entonces ahí. Ahora, el problema vamos a explicar luego de esto, que sería ESORes número 2, que sería voltajes, mala alimentación. Involucra muchas cosas más que vamos a hablar luego. Perfecto. Seguiremos hablando de esto. Ahora, en AC Jig Tag, para que nos pueda conectar perfectamente, ¿qué es lo que debemos hacer? Nos vamos a Telegram. Aquí en Telegram tenemos una imagen. Miren, eso es lo que tenemos que hacer. En AC Jig Tag, ¿qué es lo que se debe hacer? Para poder suprimir todos los ESORes de conexión, si nosotros usamos el adaptador negro de 254, soldamos acá, soldamos en este sector. Si soldamos aquí, vamos a suprimir todos los ESORes de conexión. ¿De dónde? De las líneas de datos, o sea, de TX, RX, todas esas líneas. Para suprimir todos los ESORes, vamos a soldarlo como ven acá en la imagen. ¿Por qué razón? Porque al soldar así estamos omitiendo todas las resistencias. Por esa razón, miren, aquí en esta imagen tienen la muestra clara, el antes y el después. Mira, si nosotros habilitamos el lápiz, esto es el antes de modificar, después de modificar. En AC Jig Tag, ¿qué es lo que deben hacer? Ustedes deben agarrar en MIPI Tester y AC Jig Tag, esto va para los dos. Tienen que agarrar las resistencias de RX, de las líneas RX. Lo único que hacen es eliminarlos, lo borran y reemplazan por un puente. Esto lo agarran, lo eliminan y reemplazan por un puente, nada más. Como en este caso, miren, reemplazan por un puente y eso es todo. Miren, acá no tienen que conectar a negativo. No, después de eliminar la resistencia, después de borrar la resistencia, no conectar a negativo. No tienen que hacer puente hacia tierra. Si ustedes hacen puente hacia tierra, van a provocar un corto, ¿ya? Entonces solamente
remueven las resistencias y solamente reemplazan por un puente la resistencia que está en serie, nada más eso. El otro lo dejan desconectado. Listo, hasta ahí está claro, ojalá que me haya explicado bien. Eso es para poder corregir error 1, que estamos hablando ¿de qué? Estamos hablando de error 1, error de resistencias o líneas de datos, como ustedes quieran llamarlo, así se lo corrige. Bien, ahora me preguntarán o se estarán preguntando en este momento, pero acá en Telegram, en la imagen, en esta imagen que ustedes están viendo aquí en Telegram, ya, si están viendo acá, aquí no hay resistencia. O sea, si conectamos aquí equivale a como si yo removiera todas las resistencias, todas. Se preguntarán si yo removía aquí conexión, esta conexión equivale a remover todas. No, no equivale a todas. Si ustedes se ponen a medir, si ustedes agarran su multímetro, aquí cuando conectan así, aquí hay valor. En esto va a haber valor, hay valor. Por eso dice valor. Aquí es OL. OL quiere decir que no hay resistencia. O sea, donde hay resistencia hay valor. Entonces, en realidad en ASIC-TAG es importante solamente conservar la resistencia en la línea TXP. En aquí es muy importante conservar la resistencia. Y las demás líneas pueden, si quieren ustedes, eliminarlo. No importa, ¿ya? No importa. Pueden eliminar de aquí. Inclusive de aquí pueden eliminar. Pero yo no los recomiendo. Yo les recomiendo que conserven las resistencias en TX y en las dos TX, en esta de acá y en esta de acá. Yo les recomiendo que conserven las resistencias en donde, en los dos de aquí, ¿ya? Pero el importante es solamente TXP, nada más. Eso quiero aclarar, por favor, ¿ya? Y ustedes se ponen a medir en voltajes, también hay variedad. Acá miden voltajes 1.1 voltios. Acá miden un valor bajo, si se dan cuenta. Aquí tienen que ver un voltaje bajito, por eso es que es importante que tenga su resistencia. Y en acá, fíjense, es un voltaje alto, 2.5 y 2.5 voltios. Aquí lo tienen, esta imagen con voltajes y con valores y todo, ¿ya? Otra cosa que quiero aclarar en esta modificación, si ustedes hacen lo mismo, ustedes agarran este adaptador que es color rojo, dan la vuelta y lo conectan como en esta imagen, que es del adaptador negro. La conexión que yo los mostré en acá, que les estoy mostrando en acá, esta es para el adaptador negro y no es para el adaptador rojo. Y muchos de los colegas, claro, yo no les echo la culpa, porque muchos de los colegas, ¿qué es lo que hicieron? Agarraron el adaptador rojo, como dijo el Gaspar, que tengo que conectar aquí directamente o debo soldar aquí. Entonces agarraron el rojo, soldaron aquí, pero nunca les conectó en el rojo. Pero en el negro, cuando ustedes soldan, sí los conectó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el adaptador rojo no tiene la misma configuración que el negro, ¿ya? Si ustedes soldan a este sector, miren, si ustedes lo van a soldar en acá, en este sector, si van a soldar, nunca les va a conectar. ¿Por qué razón? Porque no lleva misma configuración que el negro, ¿ya? Entonces, en resumen, voy a resumir. El adaptador negro, si ustedes soldan acá, mantiene su resistencia en la línea que necesitan. Pero si ustedes soldan acá en el rojo, es como si no tuviese ninguna resistencia. Es como si tú lo eliminaras toda la resistencia. Si tú lo eliminas todas las resistencias, no conecta, ¿ya? Entonces, en aquí la configuración es diferente, por eso no les conecta, que tranquilos les voy a explicar. Bien, entonces solamente les aclaro eso. Ahora sí nos vamos al error 2. Rápidamente nos vamos para no alargar mucho tiempo. Nos vamos al error número 2, que sería, estamos acá. Bien, el error 2 tiene que ver justamente con lo que es voltajes. Bien, en voltajes, ¿qué es lo que tenemos que modificar? Miren, fácil, lo que tenemos que hacer es esta. En voltajes, recuerden que la línea BSSQ maneja 1.2 voltios en UFS, ¿ya? En UFS maneja, ¿cuánto? 1.2 voltios. Si pasamos a MMC, en las memorias MMC, la BSSQ maneja 1.8 voltios, que es muy diferente. Entonces siempre aclaro esto para las personas que están empezando, ¿ya? Cambia de voltaje, no es lo mismo que en MMC, ¿ya? Entonces, para las personas que están acostumbrados que BSSQ es 1.8 voltios, en UFS no es lo mismo. Bien. En UFS el error 2 tiene que ver con la mala alimentación. ¿Y qué es mala alimentación en UFS? Entonces eso voy a explicar acá.
Entonces, en UFS, ninguna herramienta, ni ACJTag, ni MIPI-Tester, ni Medusa Pro 2, ni ninguna herramienta hasta el momento, ni UFIVOX en UFS, es capaz de soportar a todas las memorias UFS. Más que todo estamos hablando de las memorias de 3 puntas, de la versión 3 para arriba. No es capaz de soportar. La versión de bajas como la versión 2 de UFS 2.1, 2.2, 2.0 sí lo soportan. 3.0, 3.1 no lo van a soportar todos. ¿Por qué? Ninguna herramienta lo soporta, ni siquiera por socket. Si a usted no le conectó modificando, con esa modificación que estamos haciendo, no le conecta, pues no pierda tiempo porque no soporta. Entonces, aún así, con esta clase de modificación no vamos a poder corregir todos los errores. No vamos a poder porque sencillamente las herramientas no lo soportan. Entonces, en las UFS, el segundo error tiene que ver con la mala alimentación. Entonces, las UFS muchas veces no conectan porque no hay una buena alimentación, o por lo menos no hay estabilidad en la alimentación de voltajes. Por eso no conectan. Entonces, para compensar, por lo menos para corregir esa mala alimentación que hay, se usa la línea reset. La línea reset, ¿para qué se usa? A partir de ahora, cuando yo les pregunto para qué se usa, es para compensar la falta de corriente, perdón, la falta de voltaje o corriente o estabilidad de corriente. Para compensar o para corregir esa deficiencia de corriente o voltaje en la memoria. Para eso se usa la línea reset. ¿Pero qué tiene que ver la línea reset con la alimentación? Me dirás. Sino que por la línea reset se lo inyecta 1.2 voltios y con eso ayudamos a alimentar a la memoria. Sencillamente para eso se usa la línea reset. Entonces a partir de ahora ya saben para qué se usa la línea reset, por qué les ha conectado cuando no les conectaba, cuando ustedes han soldado lo que es la línea TX, RX, todas las 4 líneas, los voltajes que sería 1.8 y 3.3 no les conecta, y cuando ustedes han conectado la línea B, la línea reset sí les ha conectado. ¿Es por qué? Porque la alimentación no era correcta. ¿En dónde? En la memoria. Si han alimentado, si han conectado la línea reset, pues recuerden que maneja 1.2 voltios también. Están ayudando a alimentar a la memoria. Por eso sí les ha conectado. Entonces eso es el principal. Pero en el socket rojo, normalmente en todos los sockets, no todo... en el adaptador rojo de esta, la línea reset es muy pésimo. ¿Por qué? Porque la línea reset, recuerden que la línea reset originalmente es la línea 1.2 voltios. Y toda línea donde haya voltaje debe traer condensadores. En este adaptador no trae ningún condensador. Por eso es que es muy inestable su línea reset, por eso nadie lo usa. Pero yo como lo uso, porque yo lo puse sus condensadores que ahorita voy a pasar a explicar también. Y otras cosas también que voy a explicar, ¿ya? Bien, perfecto. Entonces, acá en error número 2, pues, que tenemos que mencionar que el error es de voltajes, de alimentación, error 2. Estamos hablando ahí. Entonces, aquí, yo, ¿qué es lo que recomiendo? Yo la línea reset no lo uso. No lo uso. ¿Qué es lo que uso? O sea, que al decir o al mencionar no lo uso, no me estoy refiriendo que yo no lo soldo. Miren, la línea reset que viene acá por defecto, acá, miren, aquí voy a tratar de enfocar. Por defecto aquí me traen la línea RST, ¿verdad? Esto yo nunca lo soldo, nunca lo soldo. En vez de eso yo uso la línea original, que sería esta de acá, que sería 1.2 voltios, ¿verdad? Recuerden que la línea reset nace de 1.2 voltios, en algunos casos nace de 1.8 voltios, pero una de ellas va a nacer. Va a variar eso dependiendo de la herramienta. O sea que la línea reset siempre va a nacer de esta hacia aquí, o van a ser de aquí, nace de una de ellas, ya dependiendo de la herramienta. Pero siempre pasa por una resistencia. Aquí al medio le ponen una resistencia que sería una R, ¿ya? En algunas herramientas he visto que nace de 1.8 voltios y algunos 2.2 voltios. Yo recomiendo soldar a 1.2 voltios. 1.8 voltios para mí es muy alto, pueden quemar la memoria, ¿ya? Aunque soporta, si ustedes revisan los PDFs de UFS, sí soporta, ¿ya? Pero yo recomiendo que usen 1.2 voltios, pero sin la resistencia, porque si ustedes soldan aquí, la resistencia quita corriente, quita estabilidad y quita lo que es la filtración. Entonces yo no recomiendo que usen la línea reset. En vez de la línea reset, usen BCCQ, que sería 1.2 voltios. Entonces a partir de ahora, lo que es la línea reset tiene que soldar acá, ¿ya? Y si no trae, normalmente debe traer condensadores como esto de acá, debe traer condensadores. Y si no lo trae, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes tienen que colocar sus condensadores. ¿Para qué? Para que sea estable la alimentación y no tenga caídas.
Si no tiene condensadores, pues en algún momento el voltaje se va a bajar y va a tener caídas, pequeñas caídas. Y los condensadores ayudan a rellenar eso y para que sea estable y en línea recta lo que es la alimentación. Y eso es justamente lo que se necesita en una memoria, ¿ya? Entonces sencillamente eso es el error de voltajes. Ahora, ahí no termina el error de voltajes. Otro error de voltajes también es el cable o de la línea de negativo. Recuerden que para que haya una buena alimentación, todo aparato electrónico que se alimente por corriente, pues siempre tiene que tener su positivo y negativo. Entonces este negativo es el retorno de corriente. Entonces esto debe ser grueso sí o sí. Si ustedes ponen como este delgadito, pues nunca les va a conectar. Eso es otro de los tips. Siempre tiene que ser grueso, ¿ya? Y no muy largo los cables. Si es muy largo tampoco les va a conectar. Eso ya en Hardware Repair hay un canal donde hablo de los cables, de cómo bajar la memoria, y ahí ustedes pueden encontrar las medidas exactas, ¿ya? Después, otro error también es el cargador. Recuerden que nosotros al momento de conectar ISP estamos conectando a un cargador, ¿verdad? O tal vez también se conecta directamente al computador o a la PC. Por cargador alimentamos y conectamos así, ¿verdad? Entonces el error también está en el cargador. Si ustedes no usan un buen cargador, no usan un cable nuevo, no usan un cable original, pues nunca les va a conectar. Entonces el error 2 tiene que ver con el cargador, línea reset y cable de negativo grueso. Esas tres cosas les recomiendo, por favor. Cargador, miren, yo tengo cargador, por ejemplo, como esta. Yo uso esta de acá, que es un cargador rápida, de turbo, original. Yo uso otros cargadores, pero no me conecta, o me conecta a medias. ¿Cómo? Mira, acá yo les voy a mostrar una imagen de errores de conexión. ¿Qué es lo que pasa? Errores UFS HDTag. Miren, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo uso sin línea reset, miren, ¿qué es lo que pasa? Aquí tengo algunas imágenes. Cuando yo no conecto a línea reset, aquí la herramienta a veces trata de conectar. Aquí estoy conectando una memoria sin usar línea reset. Miren, aquí falta de alimentación. Por eso es que no accede a las LUNs. No puede entrar. O sea, se detiene en LUN 0, ¿verdad? Y me aparece un error de 550 y tanto, menos 504. Cuando es error de alimentación pasa esto, que no accede a las LUNs y les aparece un error arriba de 100, ¿ya? Y cuando veamos error abajo de 100, ¿cuáles son? Eso quiere decir que no está, es error de la línea de datos o directamente no están soldando bien los cables. Entonces vamos a ver otra imagen, aquí vamos a tratar de ver otra imagen. Vamos a ver otra imagen que es... A ver, vamos a ver qué errores conseguimos. Miren, aquí también hay otro error. Aquí está bien. Miren, aquí hay un error alto. No sé si alcanza a ver en esta parte. Miren, aquí hay un error 486. Esto es mala alimentación. Cuando ven este tipo de errores, arriba de 100, 112, 100 tantos, es mala alimentación. Y ahí tienen que cambiar cargadores, tienen que colocar resistencias a la línea reset y así probar, ¿ya? Vamos a ver otro error. ¿Qué más tenemos acá? Aquí igual, error, fíjense, tiene dificultad de acceder a lo que son las LUNs. Error de mala alimentación. Mala alimentación, aquí ni siquiera me muestra el contador RPMB, no es capaz de acceder totalmente a la memoria. Ahora, vamos a ver otro tipo de errores. Vamos a ver otro tipo de errores acá. Aquí, ¿qué errores tenemos? Esto igual es error de alimentación. Miren. Error cuando no conectamos, por ejemplo, cuando nos olvidamos soldar una de las líneas. Este error que vamos a ver a continuación es cuando yo me olvido soldar una línea, por ejemplo, negativo. Me olvidé de soldar negativo o me olvido de soldar una línea de datos o una línea de voltaje, me olvido de soldar. O simplemente el cargador no está conectado, no está con cargador conectado. En ese caso, ¿qué tipo de errores les va a aparecer? Les va a aparecer errores como, esta no es. Tiene que ser error 56, son errores bajitos. ¿Ya? Son errores muy bajos. Esta de acá, son estas, miren. Estos son errores. Cuando les aparece error abajo de 100, bajo de 100 les va a aparecer error 57, menos 57, 56, cualquier número. Eso quiere decir que cuando son menos de 100, recuérdenlo, menos de 100 en HDTag, menos de 100, ¿a qué se debe? A que directamente no está soldado los cables, uno de ellos no está haciendo buen contacto, porque directamente no los reconoce.
pero cuando son errores arriba de 100 son errores de alimentación. Perfecto, hasta ahí está claro. Ojalá, yo creo que hasta aquí ya hemos aclarado todos los errores que existen, cómo solucionarlos. Ahora sí, nos vamos a lo que es... antes de eso quiero aclarar que esta modificación que ustedes están viendo acá solamente es válido para ACTag y MIPI-Tester. Para Medusa Pro 2 vale, no vale. Para Medusa Pro 2 es totalmente al contrario. Miren, acá uno más voy a hacer un pequeño resumen. Recuerden que para que les conecten ACTag, ¿qué es lo que tienen que hacer? Remover las resistencias que están en las líneas RX. En MIPI-Tester lo mismo. Removerlos y reemplazarlos por un puente, como ven acá en este abajo. No tiene que ir a tierra estas líneas, no debe ir a tierra, solamente línea recta. La línea CLK no se necesita modificar, es una... Eso lo dejan tal como está, ni se usa en algunas herramientas, no se usa. La línea reset no hay que usarlo, en vez de línea reset hay que usar ¿qué? 1.2 voltios. Entonces eso también aclaro, 1.2 voltios hay que usar en vez de línea reset. Ok, hasta ahí está claro. 1.8 voltios hay que colocar sus condensadores si es que no lo trae. Si lo trae, perfecto, magnífico. Las líneas BCCQ. Aquí otra cosita que quiero explicar. Miren, en las UFS, las versiones. Miren, aquí hay otra cosa que quiero aclarar. Ahí. Miren, en las versiones de UFS, la versión 2, 2.0, 2.1, 2.2, los voltajes de BCCQ, perdón, de BCC, la 2.8 voltios es alto, se puede llegar hasta 3.3, pero en las versiones nuevas, que son las UFS, las versiones nuevas, en este caso la UFS 3.0 hasta 4 y algo, los voltajes cada vez que van saliendo las nuevas memorias, los voltajes también son menos. Entonces si ustedes inyectan un voltaje muy alto, 3.3, se pueden quemar. Entonces mucho cuidado con eso también, ¿ya? En las nuevas memorias no se puede inyectar mucho voltaje. Entonces eso les aclaro. Ahora, la modificación. Otra cosita más que quiero aclarar. Mira, acá nos vamos a Telegram. Voy a ir a canal Pinouts número 2. Bien, si ustedes quieren conectar soldando los cables directamente a la memoria, entonces la línea reset no lo usan. Recuerden que tienen que soldar a 1.2 voltios como dice en Pinout. Estos Pinout que les estoy dejando en el canal, en el Pinout número 2, son 100% testeados. Pueden conectar directamente soldando los cables. 1.8 voltios siempre respetar el voltaje. Si es que no respetan este voltaje, nunca les va a conectar, ¿ya? Por favor eso. Reset no lo usen. En vez de reset 1.2 voltios, por acaso me dice igual a 1.2 voltios. Tiene que tener condensadores la línea reset. Como me dice acá, la línea BCC puede ir de 2.6 voltios hasta 3.3 dependiendo a la versión de UFS. Entonces ahí también aclaro. Este Pinout ustedes lo tienen en este canal, Pinout número 2. Se puede conectar normalmente por soldando los cables, las UFS que sería 95 que son antiguas, que no se usa, pero sí se puede conectar. Esto es 100% comprobado, este Pinout que están viendo, ¿ya? Los que van a encontrar en internet no son testeados. En UFS 1.53 también es 100% testeado, así que conéctelo. En las en los demás VGA 254 por ISP no conecta, ya porque directamente la herramienta no lo soporta. Aunque este Pinout es correcto, no lo he podido conectar yo, o alguien ha podido conectarlo, avísemelo. Bien, entendido esto, vamos y continuamos con la explicación. Bien amigos, explicado todo esto, pues nos vamos a lo que es cómo usar un solo adaptador, como en este caso, este mismo. Un solo adaptador en las diferentes herramientas. Entonces voy a explicar eso ya rápidamente, pero antes creo que no me acuerdo si expliqué de Medusa o no expliqué. Entonces recuerden que en Medusa la modificación es diferente, ya. Nosotros en MIPI-Tester y en ACTag tenemos que remover las resistencias de la línea RX. En Medusa es al contrario, las resistencias donde debemos remover o quitarlos es de las líneas TX. Exactamente lo mismo. Ya solamente remover de esta línea y esta línea dejarlo con resistencias. De aquí se tiene que remover en Medusa Pro 2, ¿ya? Entonces solamente si tengo tiempo voy a subir un esquema como esta también, pero ya les estoy avisando, es al revés, en Medusa Pro 2, ¿ya? No les va a servir esta modificación para Medusa Pro 2. Perfecto, hasta ahí está bien. Ahora sí, nos pasamos acá a la camarita. Primero hablaré de modificación y al mismo tiempo voy a ir aclarando algunas cosas. Porque esto es muy malo en adaptador ISP y esto es muy bueno. Porque su línea reset de esta herramienta, voy a hacer una comparación. Miren, si comparamos con el adaptador UFS 254, miren, la línea acá me dice que tengo que soldar de esta manera, ¿verdad? Ya les había dicho que en el adaptador de ojos, si ustedes soldan así, no les va a conectar. ¿Por qué?
porque recuerden que la línea reset maneja 1.2 voltios. Si ustedes miden en ese adaptador negro, este pinout 1, 2, 3, esta de acá, tiene 1.2 voltios, está bien. Pero si ustedes hacen lo mismo en ese adaptador que es el color rojo, si ustedes miden voltaje 1, 2 en esta línea, no tiene 1.2 voltios, no existe 1.2 voltios, por eso nunca les va a conectar. La línea reset acá no tiene. Y aparte de eso, si ustedes conectan directamente acá, es como si no tuviese ninguna resistencia, ya es como si le hubieran quitado las 4 resistencias. Si ustedes conectan en el adaptador negro directamente al pinout, como en este caso acá, aquí es como si tuviese aún la resistencia. Si ustedes miden en los, ¿cómo se llaman? Si miden acá con multímetro, aquí hay todavía resistencia, existe resistencia, por eso sí les conecta, ¿ya? Lo importante es la línea TXP, pero yo les recomiendo en las dos líneas, solamente yo les recomiendo en las dos, ¿ya? Que pongan la resistencia, que por lo menos no lo saquen de ahí. Entonces así, eso es la diferencia. Entonces en el adaptador rojo hay dos sensores. Si soldan ahí, no los va a conectar porque es como si lo quitaran las resistencias y no hay la línea reset. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este adaptador para que trabaje bien? Miren, voy a pasar a microscopio, pero antes de pasar a microscopio aquí voy a explicar manualmente acá para que por lo menos entiendan algo. Miren, la línea reset en este adaptador nace de este circuito que ven acá, de este negro, justamente como hay como un caminito que ven ustedes ven acá, nace de ahí, viene por aquí la línea reset, pero estos condensadores no va a existir, tiene que colocarlos, 1, 2, 3, yo lo puse acá, viene por aquí y llega acá. Pero esa no es la línea reset, recuerden que es la línea 1.2 voltios, recuerden que la línea reset nace de ahí. Entonces, acá la línea de voltaje, lo que es el 1.2 voltios en ese adaptador rojo, no trae ningún condensador, no trae. Entonces, por eso tiene que colocarlo para que sea estable. Y ahora de 1.2 voltios, internamente aquí atrás, hay un condensador y llega recién a la línea reset. Recuerden que siempre va a haber un, perdón, no es un condensador, es una resistencia. Tiene una resistencia y recién llega a la línea reset, que sería la cambia de nombre, ¿verdad? Ya expliqué eso, ¿no? Entonces así, en este adaptador, si ustedes quieren usar la línea reset, pues tienen que soldar aquí a su pie de... Si ustedes quieren usarlo, este adaptador, como en AC Jig Tag, ¿verdad? Soldarlo los cables ahí, como en esto, quieren usarlo igual que en esta. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que colocar la resistencia acá. Tienen que colocarlo porque no lo tiene. Ya les había dicho que no lo tiene. Entonces lo que hacen es colocar aquí su resistencia y aquí. Y luego la línea reset tiene que ubicarlo en su espalda, en atrás. La resistencia, el adaptador rojo lo trae, sí lo trae, no es que no lo trae. Miren, el adaptador rojo, la resistencia lo trae en aquí y no aquí. Entonces eso también es la diferencia. La resistencia lo trae en este adaptador, perdón, en este sector. Lo trae en acá, en este pequeño adaptador. Entonces, si ustedes necesitan la resistencia, sí o sí debe estar conectado este, ¿ya? No pueden conectar solamente esto. Pero, ¿qué es lo que yo hago? Miren, lo que yo hago es lo siguiente. Yo de este adaptador lo retiré todas las resistencias, no lo tiene ni una. Todos están reemplazados por puentes. ¿Y por qué razón será? Si dices que se necesita la resistencia para conectar sí o sí. Yo las resistencias de acá, lo que son los importantes de las líneas, en este caso, de las líneas, ¿cuáles son importantes? Los importantes son las líneas TX. Esos, ¿dónde yo los puse? Yo los traje aquí. Miren, acá. Yo les traje acá. No sé si alcanzan a ver, en este sector está. Aquí yo los traje las resistencias, ¿ya? ¿Por qué razón? Es por esta razón. Mira, voy a explicar y luego voy a pasar a explicar en el microscopio. Miren, yo uso este mismo en Medusa Pro 2. Miren, yo uso este en Medusa. Yo uso este en Medusa Pro 2, uso este mismo en mi Tester, uso mismo en AC Jig Tag. Miren, si esto trae resistencia y la herramienta Medusa Pro 2 también tiene su propia resistencia. Entonces, resistencia más resistencia va a tener doble resistencia. Si tiene doble resistencia, tampoco me va a conectar. Por eso es que si ustedes quieren usar este adaptador como universal, tiene que remover todo. Solamente tiene que ser líneas. No tiene que tener ninguna resistencia que esté funcionando. Pero sí puede tener condensadores. Eso no hay ningún problema. Colocar condensadores no afecta en nada, pero la resistencia sí va a afectar. Entonces,
Si quieren usar como universal como yo lo uso, lo primero que deben hacer es mover las resistencias de acá todas, y las resistencias que son importantes colocarlos acá, ¿ya? Pero hay otro problema. El socket también trae su resistencia, y entonces tiene que sacar también las resistencias del socket y solamente mantenerlo acá. O sea que las resistencias que van a tener aquí va a servir para el socket, también va a servir para ISP. Entonces si usan esto en Medusa Pro 2, va a tener su resistencia acá, en este verde, acá lo va a tener su resistencia, y esto solamente va a ser líneas. En mi MIPI-Tester lo mismo, la resistencia tiene adentro de la box, si tiene que desarmarlo, y aquí solamente es líneas, sin la resistencia. Si duplican, pues no va a conectar nunca. Entonces eso es el tip para que ustedes puedan hacer la conexión de manera universal en diferentes herramientas, un solo adaptador, si ustedes lo tienen, si ustedes lo quieren, ¿no? Entonces así, amigos. Pero como usted directamente conectando a lo que es a mi MIPI-Tester, ¿será que funciona? No funciona. Miren, ¿qué es lo que no va a funcionar? Miren, hagamos seguimiento de esa línea, lo que es TX on. Viene por aquí y más o menos saliera por este lado, ¿verdad? Y si yo conecto directamente así a lo que es a Medusa Pro 2, puedo conectar por aquí, por ejemplo. No coincide la línea, va a llegar a otra línea. La línea TX va a llegar a otra línea que no es TX. Entonces lo que yo debo hacer es que agarrar la línea TX de ese adaptador y debo llevarlo a su línea TX de la Medusa Pro 2. Entonces la línea TX obviamente ubico, agarro un cablecito y lo llevo a su lugar correcto, ¿verdad? La otra línea lo mismo, la línea de voltaje lo mismo, la línea que dice 1.2 voltios de acá lo llevo a 1.2 voltios de Medusa Pro 2. En mi MIPI-Tester lo hice lo mismo. Es lo único que tienen que hacer, no tienen que hacer nada de otro mundo, es fácil y sencillo. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Agarran la línea 1.8 voltios de este adaptador y lo llevan a 1.8 voltios de este otro adaptador de MIPI-Tester. Por eso es que aquí hay un cables, mira, que van cables de aquí, salen de aquí, así van en chueco, van conectados a sus lugares correctos. Solamente es agarrar una línea y redireccionarlo a su lugar original de la herramienta que están adaptando. Es nada más eso. Si quieren más información sobre esto, pues hay en el canal de modificaciones tipo de memoria MMC, en ahí explico un poquito más a detalle cómo adaptar, por ejemplo, los adaptadores de los sockets de AC-Jig-Tag, usarlo en Medusa Pro 2 y en otras herramientas también, ¿no? Vean ese video también les va a ayudar, ahí explico algo. Bien, entendido esto, entonces, aclarado todas las dudas, voy a pasar a explicar cómo yo lo tengo modificado en el microscopio. Ya les dije que aumenté condensadores para que sea estable, porque no trae condensadores en la línea 1.2 voltios, y la resistencia yo lo tengo aquí puesta. Entonces es lo que vamos a ver. Miren, yo no puse las dos resistencias, solamente los puse una a cada línea. Bien, amigos, estamos aquí, está lo que están viendo ustedes acá. ¿Qué son? Son las líneas, justamente estas de acá. ¿Qué líneas son? Son líneas estas, amigos. Mira, aquí vamos a abrir Telegram. Son estas líneas de acá, son mismas de acá. Son mismas de aquí. Entonces, les había dicho que estas dos líneas necesitan resistencia sí o sí, ¿verdad? Entonces, como les había explicado aquí en la imagen, acá, miren, necesitan la resistencia sí o sí. Si ustedes hacen la modificación, tienen que mantener las resistencias de acá sí o sí. Estas de acá sí lo pueden eliminar. Entonces, justamente estoy respetando yo ese reglamento acá en el microscopio. Entonces, aquí yo los puse sus resistencias. En este caso, mira, yo los puse las resistencias, pero solamente uno. No los puse los dos. Recuerden que viene dos resistencias en cada línea. Esta es una línea y esta es otra línea. Acá yo lo puse una resistencia de 47 ohmios. De positivo hacia tierra. Yo le puse un puente hacia tierra con una resistencia. ¿Por qué hacia tierra? Para que baje lo que es el valor. Porque recuerden que esas dos líneas trabajan con bajo valor. Si ustedes van acá en Telegram, miren, acá ya les expliqué esto, pero estoy volviendo a explicar. Miren, el valor es muy bajito. Es 135 milivolts, ni siquiera es un volt. En cambio el de al lado es un poquito alto, 1.1 voltios, ¿verdad? Estos sí son altos voltajes, por eso tiene que tener una resistencia a tierra para que sea ese bajo valor. Es casi como un estado bajo, ¿ya? Por esa razón. Lo más importante es esta resistencia. El TXN no tanto porque tiene un voltaje alto, por esa razón. Ojalá que me haya explicado, ¿no? Entonces es muy importante que manden a tierra esta línea en el adaptador rojo, ¿ya? Pero yo lo puse los dos y me trabaja bien. Aquí están las resistencias. Ahora sí voy a pasar a explicar lo que son las líneas reset.
Miren, acá nace lo que es la línea reset. Ahí, no sé si lo alcanza a ver, nace por aquí, mira, viene por aquí, pasa 1, 2, 3 condensadores que yo lo puse, no lo traía antes, viene por ahí, por aquí, y recién llega al adaptador, que sería esta de acá, que les voy a mostrar, que en este momento estoy levantando. Miren, recién sale a 1.2 voltios, ¿ya? Entonces, esta línea de 1.2 voltios yo lo reforcé con condensadores, con 6 condensadores. Y la línea que es el reset originalmente ya no lo uso. Yo la resistencia de la línea reset lo desconecté, porque recuerden que la línea reset no debe tener conexión a la resistencia. Bien, tranquilos, ahorita les voy a explicar eso. También la línea de voltajes, miren, la línea de voltajes de acá, que es de 2.8 voltios, también lo puse condensadores para que sea estable la línea, ¿ya? Ahora, otra cosa, mira, aquí yo removí otras resistencias, mira acá, removí otra resistencia, pero ¿para qué yo lo removí? Es para justamente esto. Aquí voy a seguir explicando, para que la línea, para las líneas de voltaje 1.2 voltios, 1.8 voltios y VCC, para que trabajen correctamente no deben estar conectados a ninguna resistencia, por eso tienen que removerlos. Todas las resistencias que hay aquí, por ejemplo, en este esquema solamente estoy viendo uno, pero se van a encontrar más de uno. Si esta línea, por ejemplo, vamos a imaginar que en 1.8 volts está conectada a una resistencia, tiene que quitarlos, porque la resistencia no hace que sea estable, o sea, quita la estabilidad, por eso remuevan todo. Todas las resistencias tienen que estar solamente en línea suelta, ¿ya? Entonces, eso es la recomendación que yo les puedo dar en cuanto a las líneas de voltaje. Bien. Eso yo creo que es todo por esa explicación, ojalá que les haya servido. Recuerden que en el adaptador rojo tiene que reforzar la línea reset. Entonces, en resumen, para cualquier tipo de conexión que ustedes hagan a partir de ahora en la línea UFS, son dos errores de conexión. El primero tiene que ver con las resistencias. Recuerden que la resistencia, la modificación ya les he explicado. En el error 2 tiene que ver cargador, tiene que usar un buen cargador, prueben diferentes cargadores. La línea reset tiene que reforzarlo, tiene que colocar los condensadores y usar 1.2 voltios y no usar la línea reset como tal, ¿no? Y luego cable de tierra gruesa. Eso es el resumen que yo puedo hacer en esta clase. Entonces, aclarado esto, aún así va a haber memorias que no les va a conectar. Entonces, eso es directamente porque no está soportado. Directamente toca bajar la memoria, no hay otro. Y recuerden que esta modificación solamente es para ISP, no les sirve para socket. Para socket no tienen que modificar nada. Bien amigos, eso es todo por esta clase. Ojalá que les haya servido, ojalá que les sirva este material, esta información que les acabo de dar. Pues entonces nos vemos en siguiente clase. Hasta luego amigos.